Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo Inside La República. Hoy nos acompaña Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la Comunidad Andina. Secretario, bienvenido. Muy buenos días. Quiero saludar a todo el equipo periodístico de La República y a todos los intervinientes en este Inside de la mañana de hoy, 28 de mayo. Y estoy disponible para absorber todas las inquietudes que podamos poner, además en cercanía, como lo hemos venido haciendo desde siempre, acercando la Cana al ciudadano andino. Muchas gracias. Perfecto, nos acompañan también Tatiana Arango, editora de finanzas, Vanessa Pérez, editora de asuntos legales, y Jonathan Toro, periodista de Globo Economía. Antes de empezar, me gustaría leer un breve perfil del secretario. El doctor Pedraza es abogado de la Universidad Externada de Colombia, con un posgrado en gestión de entidades territoriales de la UEC y con estudios de diplomacia y relaciones internacionales de la Jorge Tadeo Lozano. Además, tiene un diplomado en Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad de La Sabana y, entre otras, ha sido concejal, diputado, representante de la Cámara y senador de la República. Se desempeñó también como superintendente de telecomunicaciones y el 11 de enero de 2019 fue elegido como secretario general de la Comunidad Andina por un periodo de 5 años. Bueno, secretario, me gustaría empezar preguntándole cuál es la situación de comercio exterior entre los países de la región y cómo la pandemia lo impactó. Gracias, Laura. Primero que todo, permítame poner en el contexto de los escuchas, de los radioescuchas y de los teleactuantes. Nosotros nacimos hace 52 años y el Acuerdo de Cartagena determinó que nuestros 4 países, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, formáramos parte de lo que hoy se llama la Comunidad Andina, con el propósito de, a través de la integración, buscar el mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos andinos, que hoy somos 111 millones, es el bienestar de la gente. Y usted que es una política desde el nacimiento inspirada filosóficamente por nuestros fundadores, que nos ha permitido a lo largo de 52 años, con 878 decisiones, las decisiones son el cuerpo normativo que nosotros dictamos, y ellas tienen la categoría de ser supranacionales, la prevalencia de estar por encima de las normas que aprueban los congresos de cada país, es decir, que tienen preeminencia y prominencia, están por encima y se ejecutan de manera inmediata y son de ejecución inmediata, por supuesto, obligatoria, más obligatoria. Eso le genera a la CAN la riqueza de un poder centrado para organizar temas que integren en aspectos variados, en temas sociales, en temas de infraestructura, en temas comerciales, en temas fronterizos, en temas de telecomunicaciones, en asuntos de interconexión, en fin, en temas sanitarios y fitosanitarios, en asuntos de salud vegetal, salud animal. Claro que en 52 años hoy somos el más sólido organismo internacional de toda América Latina y estamos trabajando con normas que impactan directamente y benefician a los ciudadanos andinos, creando, por supuesto, un bienestar generalizado y permanente. Perfecto, como con esa introducción, me gustaría que empezáramos, vamos a abordar muchos de esos temas que usted mencionó más adelante, que abordáramos un poquito cuáles son las cifras de comercio en la región, cuál fue la afectación por la pandemia y qué estrategias vienen tomando desde la CAN para impulsar la recuperación este año. Sí, Laura, la CAN no es una excepción digamos, los efectos negativos de una pandemia que, por supuesto, per se a todo el mundo afectó en materia social, en materia familiar, política, gubernamental y, por supuesto, en materia económica. Mire usted las cifras nuestras. Nosotros llegamos en el año 2018 a exportarle al mundo 120.000 millones de dólares y 115.000 millones de dólares en el año 2019. En esta ocasión, el año 2020, producto de la pandemia, descendimos y nuestras exportaciones apenas llegaron a 96.000 millones de dólares. E igualmente, Laura, nuestras exportaciones intracomunitarias, o sea, lo que exportamos dentro de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, alcanzaron la cifra de 10.000 millones de dólares en el año 2018. Descendieron a cerca de 9.000 en el año 2019, pero en el año 2020, producto de la pandemia, se han descolgado a 6.500 millones de dólares. De tal forma que hemos implementado unas medidas en plena pandemia
buscando convertir esta crisis en una gran oportunidad para recuperar nuestro aparato productivo en una espiral de solidez, con varias medidas que, si me permite, las voy anunciando o las dejamos para enseguida poderlas explicar de manera, por supuesto, muy fácil y de acceso a todos los oyentes. Sí, digamos, una de de lo que más me ha llamado la atención de la gama de estrategias que ustedes vienen lanzando es el programa de capacitación para las pymes andinas. ¿Cómo Así es. funciona y en qué consiste? ¿Qué estamos haciendo? En mayo del año pasado, es decir, ya un año, lanzamos la edición de un programa en 7 entregas que terminó en el mes de diciembre para varios aspectos relacionados con el fortalecimiento de las MIPYMES y de las pymes. Esto es, buscando acercar las pymes al proceso exportador. Entonces, participaron y capacitamos 22,000 pymes de todos nuestros países con una serie de insumos, enseñándoles el proceso exportador, las facilidades, los beneficios de la norma, en fin, una serie de aspectos de orden procedimental y técnico para no solamente acercar estos aspectos a los MIPYMES, sino para, como el programa lo señala, ser facilitadores e involucrar más y más empresarios pequeños, microempresarios, para que, digámoslo de alguna manera, le perdieran miedo al proceso exportador. Y esto es fundamental, Laura, porque en la comunidad andina nosotros tenemos el 90% de nuestro empresariado dentro del rango de los MIPYMES, que nos generan además el 60% del empleo, de tal forma que es fundamental. Y este año, justamente el día de ayer, hicimos el lanzamiento del nuevo programa con 7 ediciones más que terminaremos en diciembre en varios aspectos, por ejemplo, en tecnología al servicio de los procesos exportadores, el acercamiento de las distintas normas a las cuales los exportadores y pymes deben acudir para este proceso, a enseñar los trámites fronterizos y transfronterizos, a verificar las condiciones de liberación cuando se hace el comercio intercomunitario, en la gran ventaja que tenemos, que es uno de los hitos que desde el principio se instalaron y se instauraron un beneficio de todos, que es trasladar nuestras mercancías dentro de los 4 millones de kilómetros cuadrados de la comunidad andina, 0 aranceles. En fin, todos estos aspectos y tópicos de capacitación hacen parte, de ese acervo de asuntos que estamos poniendo al alcance de los MIPYMES para que puedan ser mucho más empresas pymes las que se acerquen al proceso exportador. Podamos vender más al mundo entero. Mire, nosotros podemos convertirnos en la despensa alimentaria del planeta. Para eso estamos confeccionados y estamos trabajando justamente en ese, con ese objetivo, consolidados para cumplir con este fin, así como China tiene tecnología o Japón, etcétera. Nosotros tenemos comida, así que podemos ser fundamentales a la hora de hablar del tema de seguridad alimentaria, de poder proveer comida al mundo entero. Y de pronto tiene la cifra de, en total, ¿cuántas pymes hay en los países de la CAN? Bueno, todos los días nacen pymes. Hay también un fenómeno que no podemos ocultar, que también en la pandemia se registraron cierres en las cámaras de comercio de los 4 países de muchas pymes y MIPYMES, porque hubo cierres, por el propio escenario de falta de recursos de fondos o de financiaciones, pero fundamentalmente por los cierres de los mercados, por los cierres de nuestras ciudades y nuestros países, en lo que además estuvimos muy solidarios siempre con las políticas de nuestros presidentes, de los presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, en punto a las políticas de salubridad para darle tranquilidad a la sociedad, a la comunidad, y las políticas de salubridad para mitigar los efectos de la pandemia. Pese a eso, pues también se han cerrado acá, que es una cifra que está subiendo y bajando, pero vuelvo a decirle, Laura, el 90% de nuestro empresariado son pymes o MIPYMES, que nos generan un poquito más del 60% del empleo en la comunidad andina, de tal manera que este es, digamos, la carne de la CAN, empresarialmente hablando, son nuestras MIPYMES. Y por eso hacia ellas hemos volcado estos y otros aspectos, por ejemplo, normas facilitadoras del comercio, evitando contactos en los pasos de frontera, evitando, encuentros físicos, digitalizando procesos, disminuyendo procesos, que entre otras cosas lo veníamos haciendo
producto del desarrollo de nuestra agenda digital andina. Con la pandemia lo que hicimos fue acelerar el paso y desde luego hacer incumbencia en más aspectos, pero esto es parte de la modernización que estamos haciendo de la transformación digital para que la CAN ahora, como lo es, sea moderna, dinámica y avanzada con resultados. Perfecto. Tatiana Arango tiene las siguientes preguntas. Mi primera pregunta es, ¿cuáles son los beneficios de la eliminación de los costos de roaming internacional entre los países de la CAN? Muy bien, Tatiana. Esta es una norma que a mi llegada la impulsamos. Podría decir que esto es una de mis victorias tempranas. Entenderán ustedes que cuando yo estuve en el Congreso de Colombia, quizás me caractericé o me distinguí por ser el estudioso de estos asuntos, de los temas TIC. Entonces decían coloquialmente temas TIC, hay que hablar con Pedraza. Y este acercamiento desde siempre del sector, porque algo que en mi hoja de vida existe es que yo fui superintendente de telecomunicaciones, entonces me quedé en el sector y pensé que uno de los nuevos beneficios que podíamos darle a la comunidad andina era aprobar esta norma que en evidencia en febrero del año pasado la logramos aprobar justo antes de pandemia, en el marco de la celebración de los 50 años que Colombia le tributó a la CAN, y que permitió o que permite que se haga un desmonte gradual de los costos, pero la gran virtud de la norma es que a partir del 1 de enero próximo, cualquier llamada telefónica que se haga dentro de nuestros países, uno con otro, de Bolivia aquí, de Colombia a Bolivia, de Colombia a Ecuador, de Colombia a Perú, va a tener el equivalente a costo de llamada local, es decir, cero costo internacional, que era lesivo, costosísimo. Un viajero, un turista, al final terminaba pagando mucho más por roaming de llamadas que por transportes aéreos, que por paquete turístico hotelero, que por gastronomía, de tal forma que esta no fue fácil, porque desde luego contamos con la oposición natural de los operadores, particularmente en Colombia, pero logramos que la norma saliera y hoy es una realidad y va a crear un beneficio directo al bolsillo de todos los 111 millones de ciudadanos andinos. Además, saber que tenemos una norma como la norma de la Unión Europea, es decir, que allende fronteras no nos va a pasar cuenta de tarifa de llamada internacional, ningún costo adicional, creando, repito, este gran beneficio a todos los ciudadanos. Tengo otras dos preguntas relacionadas con ese mismo tema. La primera es, ¿cuánto es el estimado de gasto que tienen los ciudadanos de la CAN en tarifas de roaming? Y la segunda es, ¿este acuerdo dónde deja a las empresas de telefonía, a los operadores? No. Primero, el gasto de los ciudadanos andinos para este rubro es muy subjetivo y depende. Hay ciudadanos andinos que están permanentemente viajando por todo el área porque tienen empresas o porque hacen turismo. En fin, hay otros que no, otros que lo hacen en uso académico, otros que no. Y segundo, el impacto a las empresas. Mire, ninguno porque es que aquí nadie dejó de percibir, nadie dejó de ganar. Al contrario, ustedes comprenden que hoy hay paquetes de datos. Más aún, antes de la aprobación del roaming, de esta manera, las empresas operadoras tenían, ustedes miraban en las vallas el rumbo de los aeropuertos, paquetes que ofrecían roaming, de tal que aquí lo que hicimos fue adelantarnos a una realidad, o más bien contextualizar una norma que se adaptara a la realidad de unos usos y costumbres. Pero más aún, quiero decirle que la mayor parte de los usuarios hoy lo hacen a través de otras rutas, de unas aplicaciones, de Telegram, de la misma llamada WhatsApp, en fin. Y los operadores, al contrario, van a tener mucho más ingresos por la compensación de uso de datos, que es mucho más, de tal manera que no hay ningún desequilibrio, no afecta de ninguna manera, digamos, las finanzas de las empresas. Quiero decirlo que esto estuvo precedido de un cuidadoso estudio en el que nos ayudó la corporación de el Banco de Desarrollo de América Latina, estudio que hizo dos aspectos. Primero, la parte operativa, tecnológica, y de costos, la parte administrativa y el impacto. Y segundo, uno que tiene que ver con la política de defensa de los usuarios, que es otro tema que por supuesto nos preocupa, porque tanto en Colombia, como en Ecuador, como en Bolivia, como en Perú, a diario hay enormes fallas y por supuesto no hay quien defienda a los usuarios, y también tenemos entonces en esto unos principios que están ahí, que es un estatuto de defensa de los usuarios de las telecomunicaciones, porque es necesario tener pues una instancia que proteja de los abusos de posición dominante, por ejemplo, de las fallas, en fin, que se presentan a diario, en donde además cada vez deben ser menores si nosotros entendemos que hay unos software y una tecnología que permita que todo en tiempo real se pueda mitigar y se pueda controlar para evitar, repito, los abusos o las fallas que estén contra los derechos de los usuarios.
Perfecto. Y la siguiente pregunta la tiene Vanessa Pérez, editora de Asuntos Legales. Si queremos pasar al tema de las vacunas, ¿hay algún acuerdo para promover la compra conjunta de vacunas entre los países de la CAN? Digamos, nuestros países, nuestros gobernantes y nuestros gobiernos, los presidentes asumieron. En el mundo entero, ustedes entenderán y sabrán, a esta altura podemos decir que la COVID se convirtió en política de Estado en el mundo entero. Desplazó todos los planes de gobierno, locales, departamentales o regionales, y por supuesto los nacionales. Incluso todos los gobernantes, todos los jefes de Estado, presidentes de la República, gobernantes del mundo entero, se concentraron de manera personal y directa en el manejo de esta situación. Es una pandemia, es un momento excepcional para la vida de la humanidad. Y en esa política, dentro de la CAN, nosotros tenemos dentro del sistema andino de integración, así como existe la Secretaría General que yo regento como representante legal de todo del sistema, también existe el Tribunal de Justicia, el Parlamento, existe la universidad. Tenemos un organismo de salud que se llama el ORAS, Organismo Regional Andino de Salud, y que se encarga de los asuntos que tienen que ver, obviamente, con la salud de los ciudadanos. Y muy rápidamente nosotros motivamos y estuvimos solidarios para que el ORAS y para que la Organización Panamericana de la Salud hiciera todo ese contexto en apoyo a las políticas de nuestros jefes de Estado en Bolivia, en Colombia, Ecuador y Perú, que permitieran llegar muy rápido al acceso de las compras de las vacunas y al mecanismo COVAX, entre otros. Y además de eso, para complementar la respuesta, tuvimos una generosa donación del gobierno del presidente Iván Duque, que ejerce aún la presidencia pro tempore de la CAN, de $500.000 como un fondo de pique, un fondo de inicio, para facilitar la vacunación en la zona de frontera, particularmente en las comunidades indígenas y en los lugares más alejados. Que también hemos ayudado y contribuido, no siendo esta una misión nuestra, una función misional, porque compete a los organismos de salud, pero hemos intervenido de esta manera. Y además, repito, hemos estado expresando solidaridad permanente con las políticas que nuestros jefes de Estado y los gobiernos de la CAN han implementado para combatir, mitigar y disminuir los efectos de la COVID en la ciudadanía y, por supuesto, buscar la prevalencia del derecho a la vida. ¿Esos recursos que se donaron ya se empezaron a usar? O sea, ¿ya se compraron las dosis con esa donación que hizo el presidente Duque y a cuántas personas en las fronteras llegó? Estos recursos pues son una cifra, si se quiere, pues generosa y plausible de parte del gobierno, reconociendo pues un acto de voluntad del gobierno de Colombia, pero naturalmente pues frente a los costos enormes que significa este dinero se ha entregado a la Organización Panamericana para la Salud para que se cumpla con esta finalidad, y ellos, de acuerdo a las programaciones de cada país, van a hacer la implementación y por supuesto a generar ese proceso. Recordaremos que, por ejemplo, aquí en Colombia, cuando llegaron las primeras vacunas fueron a la zona del Amazonas. Lo propio la Organización Panamericana para la Salud debe estar implementando para llegar a estas comunidades que generalmente están muy internas allí en Amazonía, en la zona de frontera, en las zonas de más difícil acceso aéreo o carreteable o fluvial. Esto es además un tema de permitir tener unos principios de equidad social y de buscar que allí llegue también con estos recursos una, política que permita vacunar a cientos y ojalá a miles de personas, ¿no? Listo, le voy a cambiar un poco de tema para hablar sobre el Estatuto Migratorio Andino. Queríamos que nos explicara a todos quienes nos están viendo en qué consiste, cuántos migrantes se espera que se muevan entre los 4 países de la Comunidad Andina tras la aprobación. Gracias, Vanessa. Mire, podemos decir hoy que este es uno de los hitos también ya de la CAN, así como tenemos liberación de aranceles 100%, como tenemos el desmonte de las tarifas de roaming 100%. Tenemos un estatuto migratorio no aprobado recientemente, que tiene, entre otras virtudes, y lo voy a decir sintéticamente, la primera es que los viajeros turísticos pueden permanecer hasta medio año en territorio sin que tengan que hacer ningún tipo de visado ni de pasaporte especial, sino moviéndose dentro del territorio. Pero además de eso tiene la virtud de la residencia temporal, que permite que hasta durante 2 años esté voy a ponerlo con ejemplo, un colombiano en Perú residiendo temporalmente, y permite este estatuto que pueda aplicar la residencia permanente antes de los 2 años acercándose al consulado
país migrante para habilitar su residencia permanente, que le va a permitir además ejercer actividades como si fuera un connacional del país donde se encuentra. Esta es una norma que verdaderamente nos fortalece la integración y el camino de transitando por una comunidad andina con muchas ventajas adicionales y que por supuesto además va a permitir, no sabemos el número exacto para responderte esa parte de la pregunta, de migrantes que puedan, pero es una enorme virtud y ventaja que los ciudadanos puedan moverse indistintamente de en qué país se encuentren para poder ejercer oficios y labores. Entre otras cosas, hay que decirlo a esta hora, mire usted los enormes beneficios que hubiese recibido Venezuela, los venezolanos, si Venezuela no se hubiera ido de la CAN, que fue un momento sensiblemente doloroso y difícil para la CAN cuando Venezuela, por voluntad del gobierno del presidente Chávez, determinó retirarlo para irse al foro de UNASUR, pero pues este es un foro político, nosotros somos un organismo internacional, y generó que entonces hoy todos estos venezolanos no tuvieran el acceso a esta norma, que entre otras valga decirlo, nosotros en la CAN tenemos el mayor número de migración venezolana, los venezolanos de la diáspora son 5 millones por el mundo entero, el 60% están en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, es decir, 3 millones. Hay 1.800.000 venezolanos en Colombia, hay cerca de 900.000 bolivianos en Perú, cerca de 280.000 en Ecuador y unos 20 o 30.000 en Bolivia. De tal manera que, pues esto hay que señalarlo de esta forma, pero en fin, esta norma permite a bolivianos, colombianos, ecuatorianos y peruanos una enorme movilidad y es además la consagración de esa ciudadanía andina que aspiramos tener muy próximamente todos. Perfecto, y las siguientes preguntas las tiene Jonathan Toro. Así es, secretario, buenos días. Quisiéramos saber en qué consiste la Carta Ambiental Andina y cuánto deberán invertir los países pues, que pertenecen a la comunidad para sacar adelante la recuperación ambiental. Gracias, Jonathan. Mire, por iniciativa de la presidencia pro tempore que ejerce el presidente Iván Duque de Colombia en la CAN, presentó en el plan de desarrollo de su año la Carta Ambiental Andina, que la aprobamos el 1 de diciembre del año pasado. Primer y único instrumento multilateral en este género en el mundo entero. Y que es un catálogo de principios que tienen que ver con motivaciones y políticas para la defensa de la biodiversidad y para mitigar los efectos lesivos del cambio climático. Esta Carta Ambiental Andina tiene además unas enormes virtudes, y es que como producto de su aprobación comenzamos ya el desarrollo aplicando unas rápidas acciones como por ejemplo la plataforma tecnológica para hacer un monitoreo y evitar en las zonas particularmente de Amazonía, en fin, daños ambientales con unas alertas tempranas. Y este proceso lo estamos haciendo ya en desarrollo de un convenio, de unos recursos de cooperación no reembolsables que logré a través de mi gestión con la Agencia Presidencial de Colombia, de Cooperación de Colombia, que dirige la doctora Ángela Ospina de Nichols y que nos ha permitido tener ya $600.000 para el montaje de esta plataforma ambiental que en muy pocos días estaremos ofertando para que se hagan primero la compilación de toda la documentación, de toda la información y luego, por supuesto, tener ese centro permanente de monitoreo tecnológico que nos permita hacer desde nuestra sede en Lima permanente vigilancia a todos los aspectos, incluso para prever el daño que hace la minería ilegal en nuestros recursos hídricos, para prever incendios en la Amazonía, para prever, en fin, otra serie de ítems que están allí contemplados dentro de esa política digamos, de protección de la biodiversidad y de mitigación de los efectos del cambio climático. Secretario, ¿a partir de cuándo van a empezar a aplicar pues, o poner en funcionamiento esta plataforma y cuáles son los problemas ambientales que va a tener, pues, que van a tener focalizados, que la plataforma va a direccionar a solucionar? Jonathan, esperamos yo creo que en unos 30 días, a través del sistema de la convocatoria pública internacional,
Una vez que estamos teniendo ya la definición de los términos de referencia, convocar la licitación, la oferta, y una vez que se asigne el constructor que desarrollará esta plataforma, entonces tendrá 4 meses para que implemente información, para que con un equipo de técnicos, donde debe haber ambientalistas, probablemente gente especialistas en temas catastrales, abogados que conozcan la materia de la normatividad ambiental de nuestros países e ingenieros de sistemas que hagan el montaje de ese software y que también organicen un hardware que va a estar, repito, en una sala de monitoreo permanente en nuestra sede en la ciudad de Lima. Entre estas y esta primera parte, que terminará en octubre, seguramente que hacia noviembre finales tendremos ya el anuncio de cuáles son las características, la categoría tecnológica, el tamaño de esta plataforma, los contenidos de la plataforma, es decir, si podemos desde allí verificar, por ejemplo, el manejo de desastres de nuestros afluentes fluviales, la hidrografía, el manejo de también la vigilancia en nuestros cultivos, y ahí podríamos derivar en algo que podemos conectar con este tema, que puedo anunciarlo en este instante, y es la enorme preocupación que tenemos por la aparición de un hongo en nuestro territorio, que es el fusario, en el banano y el plátano, y que acabó con la producción de banano y de plátano en Australia hace 28 años, y en otros sectores del mundo, y que permitiría amenazar que acabe con el cultivo del banano hoy en la comunidad andina. Más preocupación nos genera y urgente acción si tenemos en cuenta que el banano que nosotros producimos, somos la principal fuente productora de banano al mundo. Somos quienes más le exportamos banano al mundo. Ecuador exporta 3.400 millones de dólares. Colombia exporta 1.100 millones de dólares. Perú exporta el banano orgánico al planeta. Bolivia exporta el banano para el consumo del cono sur. De tal manera que para nosotros es gravísimo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, por la generación de empleo y por supuesto de bienestar. Y entonces tenemos que implementar unas acciones de mitigación. El fusario se presentó hace 19 meses en Magdalena, Colombia, y ahora se ha presentado hace 1 mes y medio en Piura, Perú. De tal forma que tenemos que rápidamente no solamente trabajar para inocular, mitigar, digamos, buscar políticas de mitigación y de contención en ese brote que hay en Piura, sino evitar que se propague por otros lugares, sino también simultáneamente prever con el apoyo de la tecnología que ya existen mecanismos para que de manera, repito, valga la redundancia, preventivamente en los cultivos a diario se esté haciendo un monitoreo a través del montaje de una aplicación que en un smartphone normal, común y corriente, pueda el veterinario, el agrónomo, o pueda el campesino, el obrero, la persona que está trabajando allí en el cultivo, pasarlo por la planta para que detecte si existe alguna presencia del hongo que altere la regularidad sanitaria de estas plantaciones, y rápidamente llegue a nuestro tiempo real a nuestro centro de monitoreo y soltemos la alarma y hagamos el aislamiento de esas zonas. Es decir, que existe una posibilidad de que entre la tecnología y la biología podamos evitar esta propagación de este hongo que nos causaría enorme daño a nuestras exportaciones, a nuestras divisas, a nuestra economía y, por supuesto, enorme daño al empleo y a la estabilidad social de vastas zonas de producción de banano. Secretario, y para ir cerrando, en el mundo estamos viendo una creciente tendencia a investigar e incluso sancionar a las grandes empresas tecnológicas, sea por abuso de posición dominante, e incluso hay casos abiertos por abuso de posición dominante conjunta, y sé que ante la CAN hay denuncias de ese tipo. Quería saber cuál es la posición de ustedes al respecto, en qué van esos procesos, podemos esperar acciones similares a las que estamos viendo en otros países acá en la CAN. Gracias, Laura. Bueno, pues yo creo que me está chiviando Laura, pero voy a decirlo, creo que es oportuno hacerlo. En evidencia ha habido inquietud de una denuncia que se ha presentado en un par de ocasiones. Lamentablemente, el abogado que tiene esta inquietud loable, en 2 ocasiones le hemos respondido
dentro de nuestros procedimientos y términos procesales que allegue los documentos que permitan y que faltan. No basta la denuncia, sino además hay que allegar una serie de documentos dentro del acervo probatorio que no han sido presentados por el demandado. Pero esto no es óbice para que nosotros no tengamos por nuestra propia cuenta, per se, a nuestra iniciativa, la posibilidad de comenzar una investigación oficiosa. Más aún, mucho antes hemos comenzado a trabajar, porque entenderá usted que esto requiere de un equipo humano y técnico al interior de la Secretaría General, dispuesto exclusivamente a esto, y desde luego también el acompañamiento de nuestras superintendencias de industria y comercio, como se llama aquí en Colombia, la de control del mercado, la de poder, las superintendencias que controlan este tema, para que con su personal y un equipo técnico de apoyo podamos tener todo el acervo probatorio, que es vastísimo, inmensamente grande en la cantidad para poder avanzar. Y naturalmente entrar a buscar una acción ejemplar frente a a la presencia de estas circunstancias que están presentando con lo que son las Big Tech, y que naturalmente a todas las pondremos bajo el mismo rasero. Otra circunstancia es que además no podemos dejar a ninguna excluida, porque en todos los casos nosotros creemos que aplica una acción que necesariamente debe terminar con una investigación que avance en unas sanciones y la corrección de esos abusos de posición dominante en distintos aspectos, en los temas de protección de la identidad de las personas, en los temas de carácter tributario. No se está observando que hacia nuestros países haya una condición de equivalencia y el enriquecimiento enorme de estas empresas por la vía de la tributación, para que haya una compensación que permita naturalmente que estos usos y estas costumbres de todas estas tecnologías y de todos los paquetes que a diario consumen cientos de millones de seres humanos y millones de veces cada ser humano en la multiplicación que lo haga a diario, que da millones de veces, y que desde luego hay que ponerle esto mucho orden y rápidamente ejemplarizarlo, y en eso estamos firmes y convencidos de que esa tarea también la podemos desarrollar nosotros, y que eso es parte de nuestras facultades para poderlo hacer y dar una semblanza no solamente de buscar la justicia y la equidad, sino desde luego de corregir estos anómalos procedimientos que crean una dificultad en la ciudadanía, y en este caso en la ciudadanía andina. Y como última pregunta, ¿de casualidad nos puede anticipar alguna fecha estimada o tiempo tentativo del avance de estas investigaciones que vienen haciendo de oficio? Estamos organizando el equipo y avanzando muy sistemáticamente, digamos, muy armónicamente, porque, repito, aquí deben concurrir personas que conocen la tecnología. Para decirlo, si me preguntan, es un equipo compuesto por administradores, por contadores, por ingenieros de sistemas, por programadores, por abogados de buen perfil, con gran conocimiento, y nuestro equipo jurídico está trabajando ya sobre esto. Y en el momento oportuno, ustedes, los medios de comunicación, sabrán cómo vamos a salir, de qué manera vamos a salir, y por qué lo vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Pues con eso terminamos. Muchísimas gracias al secretario y a todos los que nos acompañaron y se conectaron hoy a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo Inside the Ley. Gracias, Laura. Mira, para terminar, 10 segundos, avanzamos en el lanzamiento y fortalecimiento de las relaciones con la Unión Europea, y estamos buscando firmar muy pronto un convenio de cooperación con la Unión Euroasiática, la Comunidad Económica Euroasiática, Rusia, Kirguistán, Kazajistán, Bielorrusia, y estamos trabajando también en un convenio importante para entrar a África en nuestros mercados a través de Marruecos, y que Marruecos es una especie de hub para nosotros. Claro que estamos trabajando en muchos frentes, trabajando también con los Emiratos Árabes a través de nuestros embajadores, moviéndolos, trabajando en una dinámica permanente con muchos resultados. A eso es que vinimos y es lo que estamos haciendo. Hoy tenemos una CAN más cercana al ciudadano, con más beneficios, dinámica, actuante, de tal manera que somos el organismo más sólido de América Latina. Muchas gracias a ustedes por permitirnos contarles esto a la ciudadanía colombiana. Muchas gracias.